Bienvenidos al Jardín Arcano, un remanso tranquilo donde las cartas florecen con sabiduría. Hoy exploraremos qué nos enseña el tarot sobre la vulnerabilidad. Vamos a trabajar este aspecto con el tarot de los espejos, reflexionando sobre esta experiencia con el tarot para ver qué nos cuenta, qué nos dice desde un punto de vista espiritual. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, esta sincronía indica que este mensaje puede ser importante para ti. Hoy vamos a conocer una baraja bastante especial, en inglés el Tarot of Reflection, también conocido en español como el Tarot de los Espejos, pero vuelta a publicar por la misma editorial Scarabeo como el Tarot de los Reflejos, que, bueno, se ajusta más a su versión inglesa. Esta baraja lo sacó la italiana casa editorial Lo Scarabeo el 2005 y es diseñada por el artista Francesco Ciampi. Esta baraja de 78 cartas se distingue por su enfoque, bueno, introspectivo, con una simbología basada en el concepto del reflejo, que ofrece una perspectiva única en el ámbito del tarot contemporáneo. La estética de la baraja es notable por su combinación del realismo con elementos oníricos. Las cartas presentan imágenes vívidas y detalladas con una paleta de colores saturadas que oscila entre tonos brillantes y oscuros. Cada carta incorpora un elemento de reflejo, ya sea en forma de duplicación, de inversión, de superposición de imágenes, lo que añade como una capa adicional de significado, una complejidad interpretativa. Este enfoque visual invita al lector a explorar las múltiples facetas de la realidad y de la psiquis humana, ¿no? Fomentando una lectura más profunda, tal vez más contemplativa. La estructura es la de siempre. El tarot de los reflejos sigue la tradición del tarot clásico: 22 arcanos mayores, 56 menores, menores divididos en los cuatro palos, copas, espadas, bastos y pentáculos, y los nombres de las cartas y los arcanos siguen la nomenclatura tradicional. El reverso de las cartas representa un diseño simétrico en verdes, que ya lo vieron, lo que permite su uso de lecturas que se consideran las cartas invertidas porque no se ven, ¿no? Algunos tarot, el reverso ya se ve cuando uno baraja si está derecha o invertida. Aquí no lo puedes ver hasta dar vuelta el arcano. El simbolismo de la baraja, como les decía, se centra en la idea de los reflejos como metáfora de la complejidad de la existencia humana. Las cartas muestran esta duplicación porque alteran la realidad. El mismo loco que en la figura principal se enfrenta a su propio reflejo, lo que se puede interpretar como un enfrentamiento con uno mismo o una invitación a la introspección. Bueno, y este enfoque simbólico distingue el tarot de la reflexión de otras barajas contemporáneas que siguen la escuela de Rider Waite Smith, que es una de las más copiadas, ¿no? Que tienden a seguir esa escuela. Francesco Ciampi, el creador de esta baraja, es un artista italiano conocido por su trabajo en el ámbito del cómics y la ilustración. Aunque yo no dispongo de una biografía detallada, sí es claro que su estilo artístico refleja la influencia del arte, de la historia del arte, y una sensibilidad especial para los estados emocionales complejos. Colabora con Pietro Aligo, editor de Lo Scarabeo, y yo siento que esta colaboración fue fundamental para tener una baraja como la que tenemos, donde Ciampi pone la parte artística y Aligo la parte más del tarot. Desde su publicación, el tarot de los reflejos ha sido reconocida por su originalidad, su profundidad simbólica, y actualmente está descatalogada, es difícil de conseguir, pero yo siento que vale mucho la pena buscarla. Es realmente muy bonita. Los símbolos que presentan son muy vívidos, por lo menos para mí este tarot es de esos tarot que hablan, ¿no? Me comunican mucho. Las imágenes reflejadas, duplicadas, multiplicadas, me resultan muy sugestivas. Además, como ustedes ven, los colores, la paleta de colores donde el oscuro domina, también tiene esos puntos brillantes que me permiten de alguna manera jugar más con o ese estado alterado suavecito, ¿no? De conciencia que tenemos, un pequeño estado de conciencia alterada que tenemos cuando leemos el tarot, donde el subconsciente te invita a conversar mucho más con la realidad. La lógica de pronto baja un poquito y te permite articular un discurso desde el inconsciente, desde el subconsciente, mejor dicho. Y este tarot te ofrece esa posibilidad, o al menos a mí me resulta así. Creo que el tarot de los reflejos o el tarot de los espejos, depende del año de edición, es la traducción que encontrarán, o The Reflection of Tarot también pueden encontrarlo. Creo que es de esas barajas que deberíamos tener cuando tienes esta inquietud por una lectura
psicológica más profunda. Voy a cortar en tres para conversar con ustedes sobre la vulnerabilidad, este valor humano tan importante. Somos todos vulnerables y qué pasa con eso, ¿no? Una sociedad tan capitalista, tan competitiva como la que tenemos. Bueno, la tirada comienza con la sota o el paje de bastos invertido, que representa este inicio de viaje interior que se aborda con dificultad, con inseguridad, de alguna manera también con inmadurez emocional. En esa posición invertida actúa como un mensajero de ese fuego interior que tenemos, pero al estar invertido, bueno, no sabemos qué hacer cuando nos sentimos vulnerables ni cómo salir de esto. Claro, la vulnerabilidad nos deja sin herramientas, nos sentimos que no somos pues unos niños sin herramientas, como un paje, una sota, que tiene que ser el mensajero de la corte y al estar invertido no sabe ni qué mensaje dar, ni a quién dárselo, ni cómo dárselo. Con lo cual este puer aeternus es un aspecto sombrío porque teme implicarse con el mundo real. Bueno, eso se reafirma además con la templanza invertida. Miren, esa carta es hermosa y va a representar esa disarmonía interna, una suerte de desintegración de los elementos psíquicos. No sabemos cómo mezclar la parte racional con la irracional, qué paso seguir de manera lógica para salir de donde estamos empantanados. La templanza es esa carta que, pues esto templa, ¿no? Como las espadas que se meten al calor muy fuerte, después se meten en el agua y se golpean con un martillo. Y se va trabajando entre el fuego, el martillo y el agua, el fuego, el martillo y el agua para lograr la materia dura. Cuando está invertida, la espada se vuelve frágil. Y además, con estos enamorados invertidos, claro, bueno, intensifica esta carga arquetípica de no saber qué elegir. No sé qué elegir, no sé para dónde ir, no me siento cómodo. Cuando soy vulnerable, estoy incómodo conmigo mismo, con mis propias decisiones, no sé qué camino seguir, no sé a quién pedir ayuda. Bueno, y de eso se trata la vulnerabilidad, precisamente de asumir esa carga tan incómoda, de no saber para dónde ir, de estar perdidos, de no saber a quién pedir ayuda. Si has llegado hasta acá, creo que es un muy buen momento para darle a suscribir si te ha gustado, si te está gustando este contenido, compartir a una persona que tal vez le pueda interesar. Te agradecería muchísimo si lo haces porque de esta manera va creciendo el canal. La carta síntesis que va a cerrar esta lectura es el 6 de bastos en posición derecha, que introduce el contrapunto luminoso con la vulnerabilidad, ¿no? Que es la solución. Este arcano menor simboliza el reconocimiento, es el sol, Tiferet en la cábala, ¿no? Es el avance, la afirmación de identidad a través del esfuerzo superado. En relación con las cartas anteriores, sugiere que el tránsito por la vulnerabilidad, por más desordenado, doloroso, confuso que pueda ser, culmina con una afirmación del sí mismo. Nosotros nos integramos, nos reconocemos vulnerables, todos somos vulnerables y tenemos que asumirlo y integrarlo y tenemos que aprender a sacar fuerzas de flaqueza. De alguna manera, la fragilidad nos vuelve más fuertes. El 6 de bastos no niega las dificultades, sino que nos invita a sublimarlas, a dejarnos llevar, a confiar en el proceso. Espero que estas reflexiones en el jardín arcano hayan sembrado nuevas ideas, iluminado antiguos senderos. Nos vemos en la siguiente lectura de tarot.